Muy buenas tardes a todos, soy Sebastián Martínez de Virtud Inmobiliaria y en esta tarde, transmitiendo acá del área metropolitana de Washington, D.C., vamos a traerles el tema más caliente en bienes raíces, que es, estamos súper cortos de inventario, hay muchísima frustración para primeros compradores o para cualquier comprador de casa hoy en día, ¿ok? Porque estamos muy corto de inventario. Entonces, el tema de hoy es vender. Si usted es dueño de casa y está interesado en vender, tal vez tuvo una mala experiencia al querer vender su propiedad, no la pudo vender, como fue el caso de el año pasado de clientes que pudieron vender sus propiedades. Entonces, muchas veces tenemos que considerar, ¿no? esta ola de grande de compradores que han salido todos al mercado a la misma vez, muy probable por la misma necesidad de tener un espacio más grande. Creo que COVID-19 demostró a muchos que tal vez necesitaban un espacio más grande. Por eso que han habido, los términos son muy favorables para las casas, digamos, más que, digamos, un condominio. ¿Okay? Y es por esa misma razón que la gente quiere espacios grandes. Recuerden de que muchos siguen trabajando desde la casa, muy probable que el gobierno federal no arranque hasta el próximo año. El gobierno y bueno, esta área metropolitana que depende mucho del gobierno federal. Tenemos, en fin, todas estas situaciones óptimas, ¿no? Que han hecho de que sea tal vez el mejor mercado para dueños de casas ever en la historia americana o dentro de los de las estadísticas que todavía tenemos acceso, ¿no? Oh, wow, me está llegando una llamada. Entonces, eh, esa es una de las cosas que tenemos que ver y contemplar, ¿no? O sea, si somos dueños de casa, queremos maximizar el precio, tal vez esta sea la mejor oportunidad que tengamos para maximizar el precio. No sabemos qué nos espera en el futuro. Algunos indicadores no son muy eh, optimistas para continuar potenciando el precio de la casa. Pero hoy por hoy sabemos de que hay mucha necesidad, hay muy poco inventario, ¿ok? So, si usted tiene una casa que tal vez quería vender, quiere... incluso, por ejemplo, el otro día mencionaba que estaba hablando con un señor, creo que él tiene la casa en Capero Heights, si no me equivoco, en District Heights creo que es, y yo le hice un estimado de cuánto valía su propiedad el año pasado. ¿Ok? El año pasado yo le hice un estimado. Hoy en día la casa está evaluada como unos $35,000 más de lo que valía el año pasado. ¿Ok? Entonces, si usted estaba contemplando tal vez vender el año pasado, se retractó por todo el tema de COVID-19, tal vez esta sea la mejor oportunidad. Hoy por hoy hablamos con los colegas you know, eh, por ejemplo, tenemos colegas a través de los Estados Unidos y no es que esto es algo que está sucediendo aquí, está sucediendo a través de todos los Estados Unidos y también lo increíble es que está sucediendo a todo nivel de precio, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen, bueno, los precios en X cantidad tienden a tener una mayor demanda que una propiedad que tal vez está en un precio más alto, pero la realidad es que estamos viendo que está para todos los precios, o sea, en esta firma se trabaja mucho con propiedades de lujo, ¿no? Arriba del 1,7 millón, 2,5 millones, y estamos viendo de que no, no es que estas propiedades son más difíciles de vender, se están vendiendo de una manera histórica, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos presenciando mucho propiedades donde medio anunciamos que la vamos a listar y ya hay personas queriendo comprar la casa y ya hay personas ofertando sobre la casa sin haber visto la casa, ¿ok? El año pasado yo vendí una casa sin que mis clientes la vieran por dentro. Es más, mis clientes cerraron y vieron la casa
2 semanas después de lo que la habían comprado. Lo que estamos viendo que esto ya no es fenómeno, lo que llamamos sight unseen es algo que está sucediendo y más que a menudo, especialmente en un mercado de ahora que tenemos muchas personas que se están moviendo al área metropolitana por el tema de cambio de gobierno, por el tema de Amazon, por el tema de que tal vez Microsoft está contemplando tal vez también establecer sus headquarters aquí, así como lo hizo Amazon. Entonces tenemos todas estas variantes de que no existían anteriormente que están jugando muy, pero muy a favor de los dueños de casa, ¿no? Ayer hablaba también con alguien donde estábamos mirando que tal vez un área que estaba dentro de lo que le llaman adentro del Beltway, ¿no? Adentro del camino de cintura, que tal vez no eran tan atractivas y que hoy en día son súper atractivas. Springfield sería una de esas áreas, ¿no? Que estamos viendo hoy en día wow, la gente anteriormente la gente no le prestaba mucha atención a Springfield. Y hoy en día los precios en Springfield, Virginia se han encarecido mucho porque, claro, lo que es Anna, lo que es Falls Church, lo que es Alexander City, lo que es Arlington, está tan caro que las personas están ahora viendo con con mejores ojos, ¿no? Áreas como Springfield, que anteriormente estaban como más al margen, ¿no? Era como que, well, si puedo, prefiero vivir en Falls Church, prefiero vivir en Annandale. Pero hoy en día es increíble cómo lo también que se está vendiendo las propiedades en, um, en Springfield, Virginia. ¿Okay? Estamos viendo esos fenómenos que anteriormente no habíamos visto. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en contacto? Me olvidé decirle, la mejor manera es vendermicasa.com. Tengo un portal que se llama vendermicasa.com, es para personas que ya han identificado tal vez que en los próximos 6 meses, en los próximos 3 meses quieren vender su casa, quieren tal vez recibir, no sé si tengo a mano, un estudio del mercado, ¿no? Extenso del mercado como este, ¿okay? Estos son uno de los libros que nosotros enviamos, ya sea digital o la versión impresa. Esto es gratis y sin compromiso. Usted iba a poder ver cuánto se vendió la casa del vecino, las fotos, ¿no? De interior, si hay fotos de interior, y de esa manera tal vez usted puede comparar. Al final del reporte, nosotros hacemos un estudio de lo que podemos estimar que vale su casa. Obviamente el mejor estimado lo vamos a hacer cuando vamos a su casa y hacemos tal vez planteamientos, ¿no? De cuál sería la mejor estrategia. ¿Le conviene pintar la casa? ¿Le conviene cambiar la alfombra? ¿Okay? ¿O la vendemos así, ¿no? Todo va a depender si hay comparables de propiedades tal vez que estaban impecables, ¿no? Porque yo siempre digo, la clave de un buen agente es definir el precio, y hay 3 precios. La casa feíta, que necesita bastante arreglo, la casa que está más o menos, o sea, está en linda condición, tal vez le hicieron updates o remodelación en los últimos 5 años, pero no es la casa que está completamente remodelada, ¿no? Como hacen algunos de mis inversionistas, ¿no? Que por lo general estas remodelaciones son de alrededor de $100,000, ¿ok? Entonces la idea, y uno de los terribles errores que veo en mi comunidad, es que los agentes le ponen un precio muy barato a veces a las propiedades y las propiedades no pueden maximizar realmente el precio, ¿no? Y ese es un terrible error. Yo trato siempre de ver si la casa no ha sido remodelada, por más que sea la más fea, ver cómo podemos llegar al mejor precio, hasta dónde podemos estirar, ¿no? La propuesta hacia el mercado, ¿ok? Que se pueda vender la casa y que la gente pueda ver value, ¿no? Que los compradores digan, sí, tal vez no es la más barata, pero vale la pena, ¿no? Y eso es tal vez comenzando a ser intensificando las cosas que la propiedad tiene, ¿no? Por ejemplo, estoy listando una propiedad en District Heights. Lo más atractivo de esa propiedad es que uno de los metros, perdón, en Capitol Heights,
está a una cuadra, ¿ok? Y no es infrecuente donde los agentes no hacen ese tipo de mención. Algo que estamos súper upset con mi esposa, estábamos viendo una propiedad en Manassas, que mi esposa la voy a ir a mostrar hoy día, donde la gente puso, ¿no?, en letras mayúsculas que miraran instrucciones, pero que por favor no lo llamaran a él por ninguna circunstancia. O sea, yo digo, wow, esta persona, este dueño de casa le confía el inmueble a esta persona para que vea cómo puede maximizar el precio, y esta persona está declarando públicamente, ¿no?, que por favor no lo llamen, ¿ok? Entonces, ese tipo de situaciones que vemos, que no son infrecuentes también, hace que pongan a la persona en una situación muy, pero muy precaria, ¿no? Cuando realmente uno está pidiéndole a esta persona o contratando a esta persona, bueno, lo está haciendo gratis, a que vea de cómo puede analizar su propiedad y cómo puede ver para maximizar el precio, ¿no? ¿Cómo le podemos sacar esos extra 5, esos extra 10.000, esos extra 20, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la casa para poder maximizar en cualquier condición de la que esté? Bueno, me siguen entrando llamadas, me voy a despedir. Recuerde, vendermicasa.com, y espero escuchar de ustedes pronto para vender su propiedad por el mejor precio del mercado. Y con eso me despido. Chao.